No. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar en breve. ¿Dónde está? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Sean ustedes bienvenidos. ¿Se me escucha? A ver, por favor, necesito que me puedan ayudar si se me escucha el audio claramente. Sí, sí se Sí. escucha. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, sí, sí se escucha. Sí, Perfecto, perfecto. Y sin más, gracias por estar atentos. Bien, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera clase, nuestra primera Buenas sesión noches. del taller de terapia ocupacional. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy. Pero antes de poder iniciar, comencemos un poquito. ¿Quiénes somos?
Nosotros somos una institución educativa que brinda una formación integral en nuestros diplomados de calidad y profesionales del rubro educativo y psicológico en toda Latinoamérica. Contamos con más de 10,000 seguidores a través de nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales en Facebook. Y también contamos no solamente con este diplomado de terapia ocupacional que vamos a llevar, sino que también contamos con un curso de psicología educativa, contamos con un curso de método Montessori y en esta oportunidad nuestra especialización y diplomado o taller que vamos a llevar el día de hoy de terapia ocupacional. ¿Perfecto? Bueno, tenemos parte de ello, lo que son testimonios de nuestros alumnados que han llevado programas con nosotros también. Nosotros de terapia cognitivo-conductual, ella es conocida como Guadalupe Castañeda. Ella nos comenta que una herramienta muy importante para los profesores que trabajan en zonas rurales donde los recursos son escasos, su gratitud y satisfacción por el aprendizaje en esa oportunidad. Es un testimonio de nuestra alumna que ha llevado un programa con nosotros. Por eso mismo los invitamos a todos ustedes, estimados participantes, miembros de nuestra comunidad, que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en TikTok como @capacitacioneslatam.oficial. Comentarles un poquito a detalle y hacerles recalcar también nuestras clases gratuitas que están iniciando el día de hoy. Empezamos con nuestra primera sesión hoy, miércoles 22 de noviembre, 8:30 en punto. Es nuestra primera sesión. Y el día de mañana, jueves, a la misma hora, estaremos teniendo nuestra segunda sesión a las 8:30 de la noche y nuestra tercera sesión estará siendo el día viernes 24 de noviembre a las 8:30 de la noche. Por favor, se les pide que puedan apagar sus micrófonos para que nos puedan escuchar. Perfecto, muchísimas gracias. En esta oportunidad, la licenciada que les va a brindar estas 3 clases gratuitas, vamos a conocerla un poquito. Nuestra licenciada Katy Córdoba, destacada profesional en el ámbito de la salud, cuenta con licenciatura en terapia física y rehabilitación por parte de la Universidad Primada San Juan Bautista, que es una universidad muy conocida. Es terapeuta también en alteraciones neurológicas en la Asociación Peruana de Esclerosis Múltiple. Actualmente también es terapeuta de pacientes pediátricos con alteraciones del neurodesarrollo y terapia ocupacional en el Centro de Terapia Crecemos. Ha llevado también programas de fisioterapia en parálisis cerebral infantil en la Asociación Civil Educación Innovas. Y nuestra ponente licenciada está muy capacitada para poder ayudarles el día de hoy. ¿Sí? Así que, estimados participantes, sin más preámbulos, vamos a dar pase a nuestra excelentísima ponente. Estimada ponente, adelante, muy buenas noches. ¿Ya estás? Ya te pasas. ¿Se paró? Sí, y en este lapso estaba pues el churre. Ay, puedo dar al extra. Buenas noches, estimada Katia. Está apagado tu micrófono, se va. Dice Maribel Ortiz. Le comparto el ponente. Vamos a esperar un momentito, por favor. Ahora mismo el ponente va a iniciar. Licenciada Flores Victoria. ¿Qué clase por tu celular? Hoy se ha bajado la batería. En la mía. El ponente está ingresando un momentito, por favor.
Claro. ¿No sabes por qué? Podría pensar low comfort con proteína parcialmente hidrolizada. Ya está ingresando nuestra ponente. Un momentito, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar? La escuchamos fuerte y claro, estimada Katia. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, primero las disculpas del caso porque ya son las 8:38. Igual vamos a tener los 60 minutos de clase, así que no se preocupen por eso. Wow, somos 190 y tantos participantes, somos bastantes. Así que yo espero que la clase esté muy amena para ustedes también, ¿ya? Me voy a presentar un poquito. Soy la licenciada Katia Córdoba Prado. Bueno, soy especialista en el neurodesarrollo y hoy día vamos a trabajar algunas cositas importantes, pero no dejo de mencionarles que esto es un previo nada más, ¿ya? Esto es algo como el inicio, pero poco a poco, conforme ustedes vayan llevando el curso, y algunos que todavía no lo van todavía no se han matriculado, espero que les guste para que puedan matricularse en el curso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que vamos a trabajar en estos 8 meses. Un resumen así, fugaz, rapidito, algo que se pueda comprender y entender para todos ustedes y también algo en el cual le quede el bichito de la duda que ustedes tengan para que más adelante la podamos responder. ¿Ya? Así que por favor les voy a pedir que apaguemos los micros para que no exista ningún tipo de interrupción. De todas maneras, la bulla de la calle es algo que lamentablemente no se puede controlar, pero en todo lo posible vamos a tratar de mantenernos en silencio, ¿ya? Bien. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Esta introducción la hemos dividido en 3 partes, en 3 puntos. Lo primero que vamos a trabajar hoy son sobre las alteraciones del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un poquito en relación a la DSM-5. Probablemente aquí yo encuentre a profesoras, de repente mamitas, muchas personas que quieren aprender mucho más acerca sobre la neurodiversidad que existe ahorita, ¿no? Dentro de ello estamos pues los niños con autismo, los niños con TDAH, los niños con de repente algún tipo de retraso motor, retraso en el aprendizaje, en el lenguaje, etcétera, ¿sí? Así que vamos a estar muy pilas para poder trabajar. La clase es para compartir. Siempre unos minutos antes voy a tratar de terminar para que ustedes puedan hacerme las preguntas correspondientes si es que la tienen, claro, ¿ya? Vamos a desactivar los micros de todos para que no se genere ninguna interrupción, ¿sí? Bien, listo. A ver, voy a empezar compartiendo la pantalla. A ver, yo espero que logren verlo. Sí se logra ver, ¿cierto? Uno nada más que me responda, por favor, sí se llega a ver. Me dicen, ok. Sí, sí Sí se se logra logra ver. ver. Ok. Sí, logra ver. Ok, bueno, le damos la bienvenida al curso de terapia ocupacional. Vamos a hacer 3 sesiones en las cuales vamos a trabajar puntos claves de lo que corresponde al curso de terapia ocupacional, ¿sí? Bien, no podemos empezar el curso si es que no hablamos de los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo se van a dividir según la DSM-5. Y muchos de ustedes probablemente se pregunten, ¿y qué es la DSM-5? A ver, les voy a explicar un poquito. La DSM-5 es un manual diagnóstico, ¿ya? Este DSM-5 es una guía completa y sobre todo actualizada, el cual se utiliza tanto los médicos como los distintos profesionales de la atención sanitaria.
Ahora, esto se creó en Estados Unidos, pero no solamente se trabaja en los Estados Unidos, sino también se trabaja en todas las naciones del mundo. Es estándar, ¿sí? Ahora, esta guía completa es un volumen estandarizado en el cual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a detallar y también va a clasificar a los trastornos para un mejor diagnóstico y probablemente también para un mejor tratamiento. Pero algo importante y que pocas personas le toman la importancia adecuada es que se crea un paso para la investigación en el campo de la psiquiatría, ¿ya? Entonces, este DM5 tiene el objetivo principal de poder aportar, de poder ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico de estos trastornos, en el cual nos ayuda para valorar cada caso clínico y así nosotros poder pues elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo. Recordemos que tanto... A ver, vamos a silenciar ya. A ver. Ya, recordemos que tanto en adultos como niños, nuestro trabajo siempre debe ser individualizado, muy al margen de que la patología sea la misma. Podemos tener 5, 6 o 7 niños que están dentro del espectro autismo, dentro del espectro autista, y los 5 pueden estar en un nivel 1, pero la forma de tratamiento de los 5 no va a ser la misma. Ya, es por eso que el tratamiento, los objetivos de cada tratamiento y el plan de trabajo debe ser individualizado para cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo se crea la DSM-5? Esto es un proceso, no es que se elaboró, se juntaron varias personas y se hizo, no. Es un trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? En el cual primero se planificó una investigación en relación a documentos y técnicas y muchos profesionales que se juntaron para poder abordar cada grupo de trabajo. Luego pasaron una prueba piloto con distintas poblaciones, ¿no? Poblaciones neurodiversas. Después se revisaron los criterios diagnósticos y las propuestas que se daban de distintos profesionales para luego tener un proyecto final en el 2012. Y en el 2013 ya se da la publicación definitiva, en el cual es lo que les estoy mostrando, ¿no? Este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿ya? Antes de la DSM-5 hubo un DSM-4, pero se modificó y actualmente tiene ese nombre, ¿sí? Ahora, hay datos importantes que nosotros debemos conocer y que tenemos que aprender a diferenciar. Veamos. El término de discapacidad y el término de enfermedad. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, nos estamos refiriendo a aquellas dificultades que nos van a limitar un poquito, ¿no? Para desarrollar las tareas cotidianas y de manera rutinaria en relación a los otros individuos. Ahora, ¿no se puede realizar? No, sí los puede realizar, pero le resulta un poquito difícil, ¿sí? Entonces, ahora, este origen de una discapacidad suele ser, en la mayoría de los casos, trastorno tanto en las facultades físicas o motrices como en las mentales, ¿ya? Ahora, ¿la discapacidad significa que no lo va a hacer? No, sí lo llega a realizar, ¿sí? Solo que le resulta un poquito más difícil, se demora un poquito más de tiempo, pero lo llega a realizar. Sin embargo, la enfermedad es la alteración del estado fisiológico, puede ser de una o de varias partes del cuerpo por distintas causas, en las cuales se va a manifestar a través de signos y síntomas, ¿sí? Bien, entonces, esta es la diferencia entre discapacidad y la diferencia con la enfermedad. Son cosas diferentes, ¿sí? Bien, entonces, un niño con autismo, con TDAH o cualquier niño que tenga una alteración dentro del neurodesarrollo va a presentar un grado de discapacidad. Es decir, el niño va a poder realizar sus actividades, pero con cierta dificultad. Al final, sí lo llega a realizar. Ahora, veamos. Mucho hemos estado mencionando sobre el trastorno mental, ¿cierto? Dentro de la DSM-5. Entonces, nosotros nos preguntamos, licenciada, ¿y qué es un trastorno mental? Bueno, esto se define como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que se va a presentar como una alteración
clínicamente significativa dentro del pensamiento. Puede ser en la parte emocional o en el comportamiento de un individuo. Y esto va a estar reflejado en los procesos psicológicos, biológicos y también del desarrollo que van a estar en la función mental, ¿sí? Ahora, generalmente este trastorno mental están muy asociados a un estrés o a una discapacidad, ¿sí? Ahora, puede ser en el ámbito social, puede ser en el ámbito laboral, puede ser académico o en distintas actividades. Bien, hablemos ahora del trastorno propiamente del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a trastornos del neurodesarrollo, pues vamos a mencionar que es un grupo, ¿no? Varias alteraciones, ¿no? O varias afecciones, ¿sí? Que se dan en el inicio del desarrollo del niño. Se manifiestan de manera precoz y en la mayoría de los casos se va a dar en la etapa infantil. Es aquí donde se van a dar las condiciones heterogéneas que van a caracterizar o no a un retraso o a una alteración. ¿En qué? En la adquisición de las habilidades, tanto sociales, de lenguaje, motrices, cognitivas, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces aquí se va a evidenciar esas características. Entonces, vamos a ver el rango de déficit en los trastornos del neurodesarrollo. Veamos. Estos van a variar entre las limitaciones específicas del aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas, pero también se va a dar con deficiencias globales de las habilidades sociales o de las de tipo cognitiva. Entonces, ¿cómo se da la presentación clínica? Esta puede ser en exceso, es decir, incrementada, o también en déficit, es decir, disminuir. Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Las características de un niño que está dentro del espectro. A ver, algunos no tienen comunicación social, hay unos que tienen muchos comportamientos repetitivos, hay otros que no los tienen, algunos tienen intereses restringidos y hay otros que presentan, pues son presentan mucha monotonía, son muy esquematizados, ¿no? Entonces, puede ser en exceso o puede ser en disminución, en exceso o en déficit, cualquiera de los dos. Y aquí podemos mencionar pues a los niños con hiperrespuesta y a los niños con hiporrespuesta, que en el desarrollo del curso vamos a ir aprendiendo cómo diferenciar uno de otro en los distintos sistemas. Es por eso que lo que les voy a mencionar ahora solamente es un pequeño avance de lo que vamos a ver a lo largo de los 8 meses del curso. Entonces, vamos a ver ahora cuáles van a ser los principales trastornos del neurodesarrollo. Vamos a tener que son 6. Y de los 6, hay 2 o 3 que son bastante comunes. Primero vamos a tener a la discapacidad intelectual, ¿no? Luego vamos a tener al trastorno de la comunicación. Vamos a ver el trastorno del espectro autista, que es uno de los más comunes. Luego tenemos el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que también es bastante común. Tenemos trastorno específico del aprendizaje y por último los trastornos motores. Lo que más se observa son trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista y aquellos que presentan déficit de atención con o sin hiperactividad. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos, pero de manera resumida, ¿sí? Bien, entonces, vamos a enfocarnos primero en las de tipo intelectual, o también conocida como trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, ¿han escuchado sobre este trastorno del desarrollo intelectual? Antes, por ejemplo, se conocía como retraso mental. Actualmente ya no se conoce de esa manera. Así lo mencionaba en la guía del DSM-4. Ahora, en el DSM-5, lo conocen como trastorno del desarrollo intelectual, ya no como retraso mental. Ya, esto es un cuadro comparativo, por ejemplo.
¿Alguien quería hablar? ¿Ese es el primero? A ver, vamos a silenciar, ¿sí? Ya. Entonces, como les estaba mencionando, en el cuadro comparativo refiere que según la DSM-4 se denominaba retraso mental y actualmente ya no se define con ese concepto, sino como trastornos del desarrollo intelectual. Anteriormente estaba dividido en 4. Teníamos el retraso mental leve, el moderado, el grave y el profundo. Actualmente tenemos la discapacidad intelectual que se da en escalas de gravedad, ¿no? Que va desde la leve, la moderada, la grave y la profunda. También tenemos al retraso global del desarrollo y a la discapacidad intelectual no especificada. Lo que vamos a ver ahora son algunos de ellos, no todos. Vamos a ver los más relevantes o lo que comúnmente nosotros vemos, ¿ya? Porque en realidad este es un tema un poquito más grande, más complejo, más abierto, tiene muchos puntos que debemos de tratar, pero el día de hoy solo vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que sí les voy a pedir es que por favor apaguen los micros, porque si no genera mucha interrupción y se va a hacer la clase muy cortante. A ver, retraso mental, sí, pero no siempre están en los niños síndrome de Down, pero sí también está dentro del trastorno del desarrollo intelectual. Pero hay otros niños que también pueden estar dentro del trastorno del desarrollo intelectual, no solamente los niños con síndrome de Down. Bien, entonces, vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual, ¿ya? Ahora, esta discapacidad se inicia durante el periodo del desarrollo, ¿ya? Van a incluir limitaciones de funcionamiento cognitivo, intelectual y también en el comportamiento de adaptación, es decir, en el proceso de socialización, comportamientos sociales, de repente en el cual la persona no sepa adaptarse a un entorno. ¿Qué más? Las deficiencias de las funciones propiamente intelectuales o cognitivas, ¿qué incluyen? Tenemos el razonamiento, por ejemplo, cómo vamos a resolver los problemas, la planificación motriz, el pensamiento abstracto, el aprendizaje académico y el aprendizaje a través de la experiencia. ¿Qué más? Estas deficiencias pues deben estar confirmadas mediante una evaluación clínica, ¿ya? Ahora, ¿quién es la persona que define un trastorno en el desarrollo intelectual? Puede ser, específicamente en esto, generalmente lo puede desarrollar un psicólogo, ¿no? Pero cuando es ya una alteración como TDAH, como es el espectro autista, lo principal es el diagnóstico del neuropediatra. Pero para una discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que se utilizan pruebas estandarizadas de inteligencia y esto se encargan los psicólogos. Entonces, ellos son quienes pueden dar como diagnóstico ese tipo de trastorno. ¿De qué tipo? Eso ya lo verán ellos cuando revisen la DSM-5 porque hay varios, ¿sí? Entonces, las deficiencias del comportamiento adaptativo pues van a producir un fracaso en el cumplimiento de los estándares de desarrollo y también de la propia sociedad, ¿sí? Y no va a ser no va a ser de mucha ayuda en la autonomía personal del niño. Ahora, si es que esto no se trabaja desde desde el ámbito familiar, desde el ámbito escolar ni desde el ámbito terapéutico, pues sin apoyo continuo, las deficiencias que pueda tener el niño dentro del entorno social y adaptativo, pues van a limitar el funcionamiento en una o más actividades de las que desarrolla el niño, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, el vestido, el aseo, ¿no? Como la participación social, la vida independiente, entonces se va a generar como mucha dependencia y lo que se busca en todos los casos es generar la independencia del niño, sí o sí. Recuerden algo, dentro de los niños neurodiversos, nosotros, tanto los padres, si es que hay papás, nosotros no podemos hacer que el mundo cambie por nuestros niños. Nosotros tenemos que hacer que nuestros niños se adapten al mundo.
Entonces nosotros tenemos que volverlos independientes, tratar en lo posible de volverlos independientes, ¿ya? A su manera, pero independientes. Entonces vamos a hablar de otro punto, que es el retraso global del desarrollo. En el retraso global del desarrollo estamos hablando para niños que son menores de 5 años, ¿ya? Ahora, se presenta cuando existe un nivel de gravedad clínica, cuando este nivel no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia. Casi en todas las alteraciones del neurodesarrollo, un diagnóstico más preciso y exacto se da a partir de los 4 o 5 años, porque antes de eso es un periodo en el cual el niño aprende y por ende en el proceso de aprendizaje puede tener pues bastantes fallas para poder hacer ciertas cosas. Y como tal es parte de su proceso, es parte de la experiencia, es por eso que algunas personas no diagnostican hasta después de los 4 o 5 años. Ahora, si es que presenta signos y síntomas que se sobreentiende, que ya son muy comunes, ¿no? Y que no cambian en el proceso del tiempo, hayan pasado 3 o 6 meses, entonces ya puede diagnosticar así de manera concreta la alteración que presenta. Pero si son rasgos nada más, es poco complicado que el neuropediatra te pueda definir con exactitud que tu niño tiene algún tipo de trastorno. Es bien complicado, ¿ya? Ahora, esta categoría se da cuando la persona o el niño no cumple con los hitos del desarrollo esperado, ¿sí? En varios campos del funcionamiento intelectual. O sea, el niño va aprendiendo. Por ejemplo, en el nido, ¿no? Tienes que aprender las vocales, los números, y a través de la repetición, tu niño no aprende o tiene problemas de aprendizaje. Si pasa por una evaluación de psicología y tiene la prueba de inteligencia baja, entonces tendrá pues un retraso global del desarrollo, pero eso no lo definimos nosotros. Nosotros no definimos absolutamente nada. Eso lo define el especialista, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se dan a través de pruebas. Ahora, esto también incluye a niños pequeños para participar en las pruebas, pero son pruebas específicas, ¿no? De dibujar, pintar, etcétera, formas en los cuales ya los psicólogos se encargan de ver cómo se va a evaluar. Ahora, se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. No es que a la primera valoración yo puedo sacar mi diagnóstico, yo puedo tener algo presuntivo, pero tengo que darle el tiempo a la mamá o al papá para que desarrolle un proceso de trabajo. Y cuando desarrolla ese proceso de trabajo se vuelve a valorar y se vuelve a evaluar para poder hacer una comparación. ¿Sí? A ver, los audios otra vez. Ya, porque si no la clase se hace muy cortante. ¿Sí? Bien, entonces siempre es importante y en todo tratamiento hacemos lo mismo. Por ejemplo, el médico te indica una presunción diagnóstica de TEA. Entonces, pero siempre te va a dar un periodo de tiempo. Vamos a hacer una reevaluación después de 6, 8 meses. Entonces, puede ser que tu niño en un inicio tenga un TEA grado 2. Después de un tiempo, continúas en TEA grado 2, pero tienes la posibilidad de que tu niño, conforme vaya siguiendo las terapias, pueda disminuir a un TEA grado 1 a un TEA leve. Pero cuando ya está dentro del espectro, no se sale. Es decir, tu niño tiene autismo, pero ha disminuido de nivel. Por eso es que se hace una comparativa. No se puede dar un diagnóstico y después de un tiempo decir que es el mismo diagnóstico. No. Siempre va a haber cambios. Siempre. ¿Ya? Bien. Ahora. TEA es trastorno del espectro autista. Bueno, nosotros lo conocemos como TEA porque son las iniciales, ¿no? Del trastorno del espectro autista. Ahora, vamos a hablar de lo último que es la discapacidad intelectual no especificada. Esto ya se da para niños mayores de 5 años, ¿sí? Cuando la valoración del grado de la discapacidad intelectual mediante los procedimientos que tiene el psicólogo es difícil o imposible debido a que este niño presenta deterioros sensoriales o físicos, como por ejemplo, ¿cuáles? Puede ser una ceguera o puede ser una sordera
o una discapacidad motriz, ¿no? O presencia también de problemas en el comportamiento como la existencia de un trastorno mental o un síndrome de Tourette o algo, ¿ya? Entonces, esta categoría solo se va a utilizar en circunstancias únicas, ¿sí? Y también, al igual que el anterior, se debe volver a valorar después de un tiempo establecido. ¿Quién define ese tiempo? Lo puede definir el médico o también lo puede definir el especialista previa evaluación. Somos los únicos que podemos definir cuánto es el tiempo que el niño va a permanecer en el tratamiento que pueda llevarle a generar un pequeño cambio en ese diagnóstico que dio el médico. Ahora, ¿cuánto tiempo se recomienda? En la mayoría de los casos, de 3 a 8 o 9 meses de tratamiento continuo. No significa que, por ejemplo, yo llevo a mi niño una vez a la semana, a ver, la primera semana lo llevé 2 veces, todo un mes lo llevé 2 meses, 2 veces, 2 veces. Luego lo dejé de llevar por 2 semanas por tal motivo, ¿no? Y se entiende cuando el tema es económico, se entiende perfectamente porque las terapias en un niño neurodiverso son carísimas, porque no lleva una, lleva varias. Es un paquete de terapias, pero eso pasa. Cuando un niño tiene un progreso y está así en su vida y tú dejas o tienes una transición por X motivos, tu niño de lo que estaba yendo hacia arriba genera una baja y se limita. Ahora, bueno es a veces que se mantenga en lineal, pero puede ser que eso genere un retroceso. Entonces, por eso que se recomienda que para poder emitir un informe o para que la mamá, el papá y todos vean progresos en el niño, las terapias deben ser continuas y no debe tener paras absolutamente nada. ¿Sí? Bien. está loca. A ver. Chicos, los micros. Ya. Ok, vamos a continuar. Buen humor, chicos. Bien, ahora vamos a hablar de los trastornos de la comunicación. Anteriormente, en la DSM-4, nosotros lo conocíamos como también trastornos de la comunicación, solo que la división era distinta. Teníamos, por ejemplo, el trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, fonológico y la tartamudez, ¿ya? Ahora vamos a tener no solamente estos 4, sino estos 5 aspectos. Trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez o también conocida como tartamudeo, el trastorno de la comunicación social y el trastorno de la comunicación no especificado. Todo esto que les estoy mencionando solamente es la introducción, porque esto se define cada uno, porque hay una clase específica para cada uno de ellos. Entonces, cada uno tiene la definición propia, solo que hoy no lo vamos a hacer de manera completa. Solo vamos a mencionar los más importantes y los más relevantes o los más comunes. Sí, lamentablemente en los hospitales es un poco complicado, ¿no? Porque lo que hacen es brindar las terapias, pero luego tienes un tiempo de espera, ¿no? De 1 mes, 2 meses, y es por eso que no hay progreso. Sí, es lamentable la situación que se vive en el hospital. Ahora, vamos a ver, conforme a los trastornos de la comunicación, van a incluir a las deficiencias, no solo en ellas, sino también en el lenguaje, en el habla y la comunicación. ¿Los 3 son lo mismo? No, no es igual lenguaje, no es igual habla, no es igual comunicación, no es lo mismo. Vamos a empezar por definir la comunicación. La comunicación se define como el comportamiento verbal y no verbal que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de una persona. ¿Sí? Es un comportamiento verbal o no verbal, pero se puede comunicar. ¿Toda persona se comunica? Sí. Bien. Luego tenemos el habla. El habla es la producción efectiva del sonido, ¿sí? Es decir, cuando se articula la palabra, la fluidez, la voz y la calidad de la resonancia del individuo. Es decir, es la parte motora del lenguaje, ¿sí? Entonces, es
el habla se trabaja en relación a los músculos. A los músculos. Y el lenguaje incluye a la forma, a la función y al uso del sistema convencional de los símbolos regidos por las reglas de la comunicación. ¿Ya? Entonces son tres cosas distintas. Hablar de comunicación, hablar de habla, bueno, sí, hablar de habla, el habla y propiamente del lenguaje. Entonces, el niño que, por ejemplo, ustedes dicen, no, este niño no habla, ok, no habla, pero se comunica, ¿no? Tiene comunicación porque sabe lo que quiere, te jala de la mano, te lleva, de repente grita, es una forma de comunicación verbal y no verbal, por supuesto, pero no es la correcta ni la adecuada, pero hay que guiar al niño, ¿sí? Bien. Sí, de hecho, el tema de los micros nos está jugando un poquito en contra. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a ver el trastorno del lenguaje. Y esto es bastante común en los niños con diagnóstico, ¿no? Cuando ustedes me escuchan hablando de niños con diagnóstico, están todos aquellos niños neurodiversos, por si acaso, ¿ya? A mí no me gusta mucho decir niño, un niño con discapacidad, no, o sea, no me gusta mucho ese término. Yo siempre voy a mencionar un niño con diagnóstico o de repente un niño con diagnóstico, suena mejor, un niño neurodiverso, ¿no? Está un lenguaje poco usado que muchos lo usan, es un niño atípico, ¿no? Un niño anormal. Muchas veces he escuchado que dicen, y esos términos no son los correctos, ¿sí? Puede ser un niño regular o un niño atípico. Un niño regular se dice un niño, entre comillas, normal, porque la normalidad como tal no existe. Se dice un niño típico o un niño regular, o un niño neurotípico, que es lo que actualmente se utiliza. Entonces, en el trastorno del lenguaje vamos a ver que existen dificultades para poder tener la adquisición del uso del lenguaje en las distintas modalidades, ya sea el lenguaje hablado, en el escrito o en el lenguaje de signos. Ahora, las deficiencias en la comprensión o en la producción van a incluir tres cosas: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso. Cuando hablamos del vocabulario reducido, vamos a hablar al conocimiento y el uso de las palabras. Cuando hablamos de la estructura gramatical limitada, hablamos sobre la capacidad para situar las palabras y las terminaciones de las palabras juntas para poder formar una frase, ¿sí? Y dentro del deterioro del discurso es aquella capacidad para poder usar el vocabulario y conectar frases para poder explicar o describir una actividad que estamos haciendo y para así poder mantener una conversación, cosa que la mayoría de niños que presentan algún tipo de alteración en el neurodesarrollo la presentan. Entonces, ahora, dentro de los trastornos del lenguaje, las capacidades del lenguaje van a estar vistas por debajo de lo esperado para la edad, ¿no? Casi siempre en los trastornos del lenguaje es un nivel súper bajo, ¿sí? Presenta limitaciones funcionales en la comunicación efectiva, en la participación social, en los logros académicos, en el desempeño laboral, en distintas maneras, porque el trastorno del lenguaje no solamente se da en niños, también se puede dar en adultos, ¿sí? Ahora, pero principalmente, pues, estos síntomas del trastorno del lenguaje se dan en las primeras fases del desarrollo. Siempre es así, ¿ya? A ver. La dislexia y la disgrafia. Sí, o sea, son alteraciones dentro del lenguaje. O sea, eso ya lo ve, a ver, la dislexia. Eso es una alteración tipo como una praxia, una dispraxia. ¿Tiene mucho que ver dentro del trastorno del lenguaje? Sí, tiene que ver con el trastorno del lenguaje. Pero dentro del lenguaje, no de la comunicación ni del habla.
Ahora, el inicio de los síntomas, como ya les estaba mencionando, se va a dar en las primeras fases del desarrollo, por eso que es más común en niños, pero no se descarta que se dé en adultos. Es más, hay en adultos trastornos del lenguaje, como la tartamudez, por ejemplo. La tartamudez es un trastorno del lenguaje que es bastante común en las personas jóvenes. Ahora, estas dificultades en el lenguaje no siempre se pueden atribuir a un deterioro auditivo. Se dice mucho que la persona que no escucha bien o que no escucha tiene problemas en el lenguaje. Es así, pero no siempre, ¿ya? No siempre es así. ¿A qué te refieres con trastorno? A ver, no veo. Hay un término que no conozco. Trastorno opositor desafiante. Eso es un término psicológico, ¿cierto, Nelly? Doctora, buenas noches. Sobre ese tema o término, trastorno opositor desafiante, lo que le han diagnosticado, ¿A quién le ese han término diagnosticado? a mi niño. Lo que yo conozco de ese trastorno opositor desafiante, todo, ¿cierto? ¿A eso te refieres? A ver, eso es como que un trastorno que yo lo he escuchado mencionar a los psicólogos, en la cual el niño presenta comportamientos muy incisivos, ¿no? En que quiere algo y tiene una mirada, comportamientos impulsivos, desafiantes, hasta a veces agresivos. ¿A eso te refieres? Porque eso es lo que yo he escuchado, porque es un tema netamente conductual, Así es, manejo doctora. conductual. Pero es un trastorno, doctora. Sí, es un trastorno, es una alteración en la cual pues ahí tiene que intervenir el psicólogo, ¿no? Porque es lo que yo sé de ese trastorno que generalmente no se trabaja mucho en el tema de la terapia ocupacional, al menos que el neuropediatra te lo derive, porque aparte de eso presente alteración sensorial, es que son niños en los cuales tienen conductas muy impulsivas. Tú le dices Ciertamente. no y que, por ejemplo, te dice sí, quiero esto, pero le vuelves a decir no y es como que incisivo, impulsivo, te desafía a que, por ejemplo, dice no saltes y sigue saltando, le dices no saltes y sigue saltando, pero sabe qué significa no, pero aún así lo hace. Sí, doctora, efectivamente me está describiendo parte de sus características. Y también creo, también o por ahí otro profesional me ha dicho TDAH. Mm, lo que pasa es que nosotros a veces, eso es algo que no deberíamos hacer, ¿no? Porque entramos en una discusión con los papás, porque los padres esperan un diagnóstico preciso y exacto de su niño para poder ayudar. Pero cuando a veces nos dicen los profesionales, porque también conozco profesionales, puede ser esto, puede ser el otro, entramos en confusión. Y es mejor a veces, en mi experiencia, yo puedo definir un niño cuando lo veo, es un niño con autismo, es un niño con TDAH, pero no lo menciono porque no está dentro de mis competencias. Y si no estoy segura, peor todavía, porque creo confusión y creo ansiedad en saber, puede ser esto o puede ser el otro, cosa que no debería suceder. Entonces, lo que yo te recomiendo es que vayas a un neuropediatra y que él te diga cuál es el diagnóstico preciso de tu niño. Si es el TOD, que es el trastorno oposicional desafiante, o si es un cuadro de TDAH. Se puede confundir algunas cosas, sí, pero hay ciertas características específicas de un niño con TDAH que te van a definir si lo tiene o no lo tiene. No, ningún psicólogo debe diagnosticar.
Miren, el Ah, diagnóstico solamente es para el médico. El diagnóstico clínico te lo da el médico. Hay un diagnóstico psicológico, sí. Hay un diagnóstico terapéutico también. Pero el único que tiene dentro de la capacidad para darte un diagnóstico médico es él, nada más. Nosotros podemos tener nuestra valoración, perfecto, pero no podemos dar diagnósticos clínicos. No está en nuestras competencias. gracias, doctora. Ok. Algunas conductas que están dentro de alguna condición y se confunden, se debe pasar por neurología. A ver. Sí, claro, deben pasar por neurología, pero por neurología pediátrica o también por neuropediatría. Un TDAH también tiene casos conductuales, sí, tiene casos conductuales, pero hay que aprender a definir qué es una crisis y qué es una conducta. Un niño con TDAH puede tener crisis, sí, y también puede tener mala conducta, también. Entonces, todo esto, esas diferencias las vamos a ver a lo largo del curso. Porque, por ejemplo, si tú ves que está teniendo una mala conducta, tú puedes corregir en ese momento. Puedes corregir. Y si, por ejemplo, un niño con TDAH quiere algo y llora, y tú sabes que es un tema netamente conductual, tú lo vas a dejar llorar hasta que se calme. Pero si es un tema de crisis, también hay que saber. Si es un tema de crisis, no se interviene. Si es un tema de conducta, sí se interviene. Entonces, esas diferencias se aprende a lo largo del curso. ¿Cómo diferenciamos una crisis de una mala conducta? Porque en las dos no se interviene igual. En una crisis no intervenimos, en una mala conducta sí. ¿Ya? Entonces, sí, Miss, disculpe, psiquiatra una infantil. pregunta. ¿Y cómo diferenciamos una crisis con un tema de conducta? ¿Cómo saberlo? Esa la vamos a decir a lo largo del curso. Pero te voy a dar una pista, ¿ya? Un niño con una crisis, con una mala conducta, con una mala conducta llora, grita y hace el berrinche, porque es un berrinche, y se tira al piso y todo, pero te mira. ¿Qué haces tú para ver si le das o no le das lo que quiere? Un niño que está en crisis no te va a mirar, no te mira, no le importa lo que hagas, no le importa. Otra cosa, ya son dos cosas, dos nada más le voy a decir. El niño que tiene un berrinche o una mala conducta, se va a calmar cuando le vas a dar lo que tú quieres, cuando lo que él quiere. Grita y llora por un rompecabezas, tú le das y se calma. Un niño que está en crisis, le des lo que le des en este momento, no se va a calmar. Esas son dos diferencias. Hay más, pero las voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Ok, vamos a hablar ahora del trastorno fonológico. Vamos a apagar los micros primero. A ver, en el trastorno fonológico existe una dificultad constante en la producción de sonido que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes que nosotros queremos transmitir, ¿sí? Ahora, el inicio de estos síntomas se produce siempre en las primeras fases del periodo de desarrollo. La alteración causa... A ver, un ratito voy a terminar esta parte para poder pasar a las preguntas porque todavía nos falta, y nos falta bastantes diapositivas. Lo que quiero es hacer algo rapidito y algo resumido para que ustedes se vayan así con esa sensación de que quiero aprender más, ¿ya? Entonces, la alteración causa limitaciones en la comunicación que interfiere con la participación social. Una persona que no sabe comunicarse totalmente va a tener dificultad en la socialización. Ahora, las dificultades que puede presentar no pueden atribuirse siempre a afecciones congénitas, neurológicas, no, no siempre, ¿ya? No siempre. Es decir, un niño, digamos, regular puede tener un trastorno fonológico, sí. Un niño con parálisis cerebral también. Ya. Ahora vamos a ver el trastorno de la comunicación social. En el trastorno de la comunicación social existen dificultades constantes en el uso en el uso social de la comunicación, que puede ser verbal o no verbal. Entonces,
deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como decir hola, chao, ¿no? ¿Qué más? Deterioro en la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto y a las necesidades del que escucha, saber qué es lo que quieres, dificultades para seguir las normas de conversación, no hay una conversación espontánea, por ejemplo. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente, es decir, dificultades en, por ejemplo, te están contando un cuento, ¿no? Y tú no sabes cómo pensar. No sé si se acuerdan ustedes, hay un capítulo del Chavo, lo que me acuerdo y con lo que mejor puedo explicarles, es cuando querían tirar la bola de boliche y decía, ¿no? Le decía, imagínate que hay 6 pinos en una mesa. Entonces él se imaginaba, pero no tenía estructura para poder imaginarse. Él imaginaba 6 árboles en una mesa y que él tumbaba con la pelota. Pero a eso se refiere, dificultades para comprender lo que se dice, pero sin imagen, por ejemplo. No tienes que imaginar lo que él te está diciendo en una conversación. Te está contando algo, tú te imaginas. Ya, ese es el ejemplo que a mí me sale ahorita, porque sí, claro, de que hay que saber, cuando es un berrinche hay una crisis. En una crisis nadie se mete, solo se calma. Nada que lo abrazo, no, nadie, nada. Ahora, ¿siempre es así? No. Hay niños que se calman, la mayoría de niños que están en crisis, es mejor dejarlos, ni siquiera tocarlos, porque te lesionas tú y lo lesionas a él también. Ahora, vamos a ver el trastorno de la comunicación social, en el cual van a presentar limitaciones funcionales. ¿Por qué? Porque no se va a dar una comunicación eficaz, no va a tener participación social, las relaciones sociales no van a ser buenas, porque no van a tener un buen desempeño académico, desempeño laboral. Ahora, los síntomas de estos van a comenzar en las primeras fases del desarrollo, ¿no? Y no se pueden atribuir como en los anteriores casos, ni a afección médico-neurológica, ni a la baja capacidad de la morfología y la pragmática, ni tampoco al déficit intelectual, ni al trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que en los trastornos de comunicación social, no siempre los niños con diagnóstico tienen la condición de un trastorno de la comunicación social. Lo puede tener cualquier niño, cualquiera, ¿ya? Cualquier niño neurotípico. A ver, ¿cómo ayudar en una alteración de Lo que pasa es que este curso es netamente terapia ocupacional. No sabría decirte cómo podríamos ayudar en la parte pragmática porque no es mi área. Eso ya lo veo un terapeuta de lenguaje específico. Sí, eso no es mi área. Sería malo decirte, yo sabes qué hace esto porque no, eso no es mi área. Ahora, en el trastorno de la comunicación no especificado, es casi parecido a los anteriores, solamente con distinto nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o ninguno de los anteriores y por ende ya se caracteriza como trastorno de la comunicación no especificado, ¿sí? Entonces es cuando ya no está dentro de los anteriores, se coloca aquí, en trastorno de la comunicación no especificado porque no cumple las características para las condiciones ya mencionadas. A ver, ¿qué dice? Ya. Cuando el niño, por ejemplo, hace crisis, lo primero que tenemos que hacer es observar. Lo dejamos. Ahora, si está en el piso, lo que tengo que hacer, quiera o no, es llevarlo a un lugar seguro. ¿Cómo lo llevo a un lugar seguro? Puede ser una colchoneta, una cama, una alfombra, cosa que si es que se golpea no se llega a lastimar. Pero yo no puedo hacer que de repente el niño se pueda arañar. Lo que puedo intentar es bajarle las manos, pero a veces en esa sensación, porque está muy ansioso y está desbordado, entonces lo que va a hacer es intentar hacerlo más fuerte. Ese es el problema. Ese es el detalle. Entonces, a veces nosotros lamentablemente solamente tenemos que ser observadores, a menos que tú conozcas a tu niño y sepas que se va a calmar si haces algo.
En la mayoría de los casos, quien les habla trabaja en el CB del ejército, en la mayoría de los casos ahí son un poquito extremos, ¿no? Entonces tenemos que dejar al niño que haga su crisis, solamente escondemos aquellos objetos que puedan hacerse daño o que sepamos que los niños, por ejemplo, lanzan, ¿no? Hay niños que lanzan las sillas, pueden romper puertas, pueden romper lunas, entonces nos alejamos también porque tenemos que cuidar nuestra integridad y tenemos que cuidar la integración de los otros niños y de él mismo. ¿Qué sucede si yo quiero calmar a un niño que se golpea la cabeza? Me va a golpear a mí y se va a golpear a él más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hijo tiene temor a lugares nuevos y subir gradas de lugares desconocidos. Sí, la terapia ocupacional ayuda a ese temor, pero también podrías trabajar el tema de la psicomotricidad terapéutica. Eso también ayuda bastante. Ahora, te va a ayudar la terapia ocupacional si es que nosotros valoramos que el niño tiene, por ejemplo, inseguridad gravitacional. Todo eso se valora durante la evaluación. A veces nosotros no podemos dar diagnósticos ni decir si puedo ayudar o no puedo ayudar para, porque no podría decirte sí ni no porque no conozco el caso, ¿ya? No conozco el caso. A ver. Bien, vamos a hablar del trastorno del espectro autista, que es lo más común, ¿no? Anteriormente se denominaba trastorno generalizado del desarrollo, ahora se llama trastorno del espectro autista. Entonces, dentro del trastorno generalizado del desarrollo, según la DSM-4, teníamos al trastorno autista, Asperger, trastorno síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora, todos esos nombres solamente se denomina como TEA o trastorno del espectro autista, nada más. Dentro de esto están todos los anteriores ya mencionados, Asperger, Rett, desintegrativo, no especificado, ¿sí? Entonces, el trastorno del espectro autista es una deficiencia, ¿no? En la comunicación social, en la interacción, en diversos contextos y actualmente se da por tres causas, ¿no? O sea, tres características específicas que van a definir un niño que está dentro del espectro autista. La deficiencia en la reciprocidad socioemocional, ¿no? Desde un acercamiento social atípico, fracaso de una conversación espontánea, disminución en los intereses o emociones, no responde a interacciones sociales, ¿qué más? Deficiencias en la conducta comunicativa no verbal, una comunicación no verbal poco integrada, poco lenguaje corporal, poco contacto visual, falta de expresión facial y de comunicación no verbal. ¿Qué más? Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento de y la comprensión de las relaciones, alteración en el ajuste de los comportamientos, dificultades para compartir juegos, o de repente dificultades para socializar con otros niños, para realizar juegos compartidos, no tiene interés por los juguetes, alineación de cosas, estereotipas, etc. Son características que van a definir a un niño que se encuentra dentro del espectro autista. Ya, ahorita le respondo, ¿ya? Bien, entonces, el trastorno, tenemos los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, tenemos intereses del propio niño o actividades que se van a manifestar en los siguientes puntos, ¿no? Movimientos o estereotipas, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, como son las ecolalias, insistencia en la monotonía, o sea, es difícil romper los esquemas. Si está alineando algo y tú le quitas, es la crisis, ¿no? O el berrinche. Excesiva inflexibilidad de los cambios o patrones, o sea, tienen muchas rutinas y las rutinas son difíciles de romper. Y también tiene comportamiento verbal o no verbal. Presenta intereses muy restringidos o muy cerrados que son
en la mayoría de los casos atípicos, ¿no? En cuanto a la intensidad o el foco de interés, son muy apasionados, sí, muy intensos. También tienen hiper o hiperreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del propio entorno. Se tapan las orejas, no fija la mirada. A ver, chicos, vamos a apagar los micros, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, aquí. Ahora, dentro del trastorno del espectro autista, presentan algunos síntomas que están presentes como en todos los aspectos anteriores durante la primera fase de desarrollo. Estos síntomas van a causar un deterioro clínicamente significativo tanto en lo social, en lo laboral, en las actividades de vida diaria, en el funcionamiento habitual, etc. Ahora, estas alteraciones no presentan una discapacidad intelectual ni tampoco un retraso global en el desarrollo. Tampoco se ha definido cuál es la causa exacta, por qué un niño nace dentro del espectro. No hay una causa específica. Tenemos en la división, tenemos TEA grado 1, TEA grado 2 y TEA grado 3. ¿Cómo lo definimos rápidamente? Un TEA grado 1 es aquel niño que necesita ayuda, ¿no? Un TEA grado 2 que necesita bastante ayuda y un TEA grado 3 que necesita mucha ayuda o ya es un niño que va a tener dependencia total. Vamos a hablar rapidito de dos aspectos, tanto en el TEA grado 1, grado 2 y grado 3. En la comunicación social, el TEA grado 1 presenta dificultades, de hecho, todo lo presentan en la comunicación social, dificultad para iniciar interacciones sociales, presenta, por ejemplo, cierta apertura social a otros niños, puede parecer que su interés por interactuar socialmente esté disminuido. Ahora, presenta comportamientos restringidos y repetitivos, es un niño también inflexible en el comportamiento, que causa pues interferencia en la socialización, ¿no? En la comunicación social en el TEA grado 2 ya existen deficiencias notables, ¿no? En las habilidades comunicativas sociales, que son verbales o no verbales. Problemas que son aparentes incluso con apoyos, ¿no? Con mamá al lado, o con la nana al costado, o con la profesora sombra al costado. En los comportamientos restringidos y repetitivos vamos a tener que es inflexible del comportamiento, presenta dificultad para afrontar cambios, nuevos cambios o conductas restringidas también, ¿no? Dentro de la comunicación social en el TEA grado 3 ya son deficiencias graves en habilidades comunicativas verbales o no verbales que van a causar alteraciones muy marcadas en el funcionamiento con un inicio muy limitado, es decir, es un niño que va a necesitar apoyo constante y permanente. Y en los comportamientos restringidos y repetitivos es muy inflexible del comportamiento, presenta mucha dificultad para afrontar cambios a otros comportamientos en todos los ámbitos, ¿no? Lenguaje, social, etc. Es un niño que presenta mucha ansiedad, dificultad para poder cambiar el foco de interés. Es un niño muy rutinario. Ahora vamos a hablar, ya para finalizar, sobre el TDAH, ¿no? Que es trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Son de los dos casos. Según la DSM-4, antes se llamaba trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador. Actualmente se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Con o sin. Algunos tienen hiperactividad, otros no. La mayoría de los casos casi siempre es con hiperactividad. Como les vuelvo a repetir, ¿no? Cada uno de estos trastornos se define en la clase que nos corresponde, cada uno de ellos. Ahora estamos haciendo algo global y algo general, algo resumido. Entonces, en estos casos, los niños tienen un patrón de falta de atención, ¿no? Son niños que pueden ser muy impulsivos, que esta impulsividad va a interferir en el funcionamiento de su desarrollo, ¿no? Ahora, se caracteriza por falta de atención, que es uno de los síntomas más comunes, ¿no? ¿Qué más? Hiperactividad o impulsividad, que también son síntomas que se han mantenido durante al menos 2 meses
6 meses continuos, 6 meses consecutivos, igualito de la falta de atención, 6 meses consecutivos. Tú observas a tu niño y te vas dando cuenta que en un periodo de tiempo que generalmente es 6 meses, vas observando esas características. Ahora, vamos a hablar sobre el trastorno específico del aprendizaje. Anteriormente denominado trastorno del aprendizaje, actualmente trastorno específico del aprendizaje. Entonces, vamos a ver según la gravedad actual. Tenemos leve, tenemos moderado y tenemos grave. En el leve presenta pocas dificultades con las aptitudes del aprendizaje en una o en 2 áreas académicas, pero son leves, ¿no? En el cual el individuo puede compensar y puede funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada. Mientras que en la moderada ya las dificultades son bastante notables en el aprendizaje, ¿no? En varias áreas, de manera que la persona tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin periodos de enseñanza intensiva y especializada. Tiene que ser ayuda constante y recurrente. Y en el grave ya presenta dificultades, como su mismo nombre lo dice, graves que van a afectar a varias áreas académicas, de manera que el niño o la persona tiene pocas o nulas probabilidades de poder aprender, ¿no? A pesar de tener ayuda constante. ¿Sí? Y por último tenemos a los trastornos motores. En los trastornos motores, anteriormente llamados como trastorno de las habilidades motrices o motoras, y actualmente denominado como los trastornos motores. Dentro de ellos tenemos el trastorno de la coordinación, en el cual se da la adquisición y la ejecución de las habilidades motrices coordinadas. Está muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica. ¿Qué más? Existe un déficit que va a interferir de forma significativa y persistente con las actividades propias de la vida diaria, ¿no? Apropiadas para la edad. En este caso, el juego, porque se da en niños. Entonces, el niño, la ocupación principal de este es el juego. Entonces, se va a ver afectada. Los síntomas siempre, como en la mayoría de los casos, se va a dar en las primeras fases del desarrollo, ¿sí? Ahora, las deficiencias no se explican mejor por discapacidad intelectual o deterioros visuales, y tampoco se atribuye a una afección neurológica, ¿sí? No siempre se altera eso. Es decir, ¿todos los niños con parálisis cerebral tienen trastorno de la coordinación? Sí, pero también un niño neurotípico lo puede tener también. ¿Ok? Bien, vamos a ver, ¿cuánto nos falta esto? Ah, ya terminamos, ya. Tenemos los trastornos de los movimientos estereotipados, ¿no? En el cual existe un comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin objeto, es decir, puede hacer sacudidas, puede agitar las manos, mecer el cuerpo, golpearse, lo que hacen los niños con autismo. El comportamiento como tal va a interferir en las habilidades sociales, académicas, laborales, porque puede llegar a la autoagresión. Ahora, este comportamiento no se atribuye a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o de una afección neurológica. Y también comienza en las primeras fases del periodo de desarrollo. Ahora, luego tenemos, y ya lo último, para finalizar, los trastornos de los tics, ¿no? Un tic es una vocalización o un movimiento súbito, rápido, repentino, inesperado, recurrente, no rítmico. Y el más conocido es el síndrome o trastorno de Tourette, ¿no? Aquí, por ejemplo, los tics pueden aparecer de manera intermitente en frecuencia, pero persiste durante más de un año desde la aparición del primer tic, ¿no? Este trastorno no se atribuye a los efectos fisiológicos de algunas sustancias, como por ejemplo cocaína, marihuana o alguna afección médica, ¿no? Específicamente neurológica. Ahora, los tics son múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente sea de forma recurrente. Ahora, este síndrome de Tourette comienza antes de los 18 años, ¿sí? Bien, chicos, eso ha sido nuestra clase introductoria. Los espero el día de mañana para continuar con la clase. Vamos a hablar sobre los desórdenes sensoriales, así de manera rápida, de manera resumida, ¿no? En los cuales ustedes puedan aprender algo
algo de lo que más adelante se va a poder dar durante el desarrollo de los módulos. ¿Sí? Bien. Las estereotipas en un niño autista, no, siempre va a tener alguna, porque es una manera de autorregularse. Bien, le voy a dar el pase al moderador de la reunión porque creo que quiere comentarles algo. Vamos a dejar de compartir. Ah, a ver, un ratito, ¿sí? Por favor. Licenciada, buenas noches. ¿Le puedo hacer una consultita hasta que entre el moderador? Sí. Licenciada, buenas noches. Disculpe, que es muy interesante el curso. Quisiera saber cómo hay que hacer para, digamos, llevar todo el curso, todo, cuántos módulos son, cuánto tiempo es. La verdad, yo estoy interesada. Tengo una niña de 4 años, está diagnosticada con TEA, pero como usted dice, ¿no? Que es muy, tal vez rápido para que me lo puedan diagnosticar. Tengo dos diagnósticos. Un neuropediatra me dijo que no es TEA, que es TDAH, que hay que dar una medicación y le estaba dándole una medicación. Y tengo dos, una neurología y un psicólogo me dicen que sí es TEA, pero leve, porque mi niña hasta el momento no está hablando, no controla esfínteres, todavía no tiene, digamos, no entiende muchas cosas, entonces también tiene los estereotipos como mover la manito o caminar de puntillitas o poner en filita los carros, entonces esas indicaciones a mí me dicen que sí es una TEA leve, ¿no? Entonces yo estoy muy interesada en, no soy psicóloga, no soy profesora, soy madre de familia, pero licenciada estoy muy interesada en aprender, digamos, para tratar para tratar a mi hija, ayudar de alguna manera. Y Claro. De hecho, el yo me curso, gustaría hacer ese curso, me gustaría hacer este curso ocupacional, no me recuerdo, conducta, creo que es, no me recuerdo cómo se llama. Y son estrategias sensoriales para niños que tienen alteraciones en el neurodesarrollo. claro, bueno, me gustaría hacer ese curso y cuánto tiempo dura todo eso, ¿no? Muchas gracias, Sí, licenciada. justo el moderador ahorita. Voy a poner. A ver, un ratito. Otra pregunta que yo quería hacer, si me permite, es que si también nos van a enseñar o cómo poder hacer las terapias en casa a nuestros hijos que tenemos con estas alteraciones. Les vamos a enseñar algunas estrategias. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Ustedes van a poder ayudar desde casa, pero no se puede cortar el tratamiento de terapia ocupacional. Es un complemento que ustedes pueden hacer. No lo pueden cortar. Con los profesionales no lo pueden cortar. Ustedes van a apoyar, porque el trabajo siempre va desde casa. Eso quiero que quede claro, ¿ya? Ustedes como mamá, como docentes, pueden trabajar desde casa, pueden darle estrategias. A mí más me interesa que ustedes analicen. Las estrategias se van a ir dando cuenta a lo largo del curso, que poco a poco ustedes las van a dar. Es decir, eso se da con la imaginación. No hay algo específico en el cual te diga, tú vas a subir el columpio a tu niño y ya. No. Eso es imaginación. Lo que tú tienes que hacer es analizar cada sistema. Ah, ya, mi niño tiene una alteración propioceptiva, voy a trabajarle esto. O mi niño tiene una alteración vestibular, voy a trabajarle esto. Eso es lo importante. Las estrategias se las voy a dar, pero para que ustedes las utilicen tienen que saber qué es lo que tiene. Yo sé que aquí hay profesoras de inicial, de primaria, educación especial, psicólogos, no sé qué más hay, mamás, seguramente otros profesionales también que quieren aprender, ¿no? Entonces, ahí está el curso para que ustedes puedan darle mayor conocimiento a los que ya tienen y a aquellos que no lo tienen, pues aprender. ¿Ya? Ahorita entra el encargado del moderador para que les puedan hacer las preguntas correspondientes en relación al curso. Las escolares se deben suprimir. Si no tiene lenguaje, no. Si ya tiene lenguaje, la terapeuta de lenguaje es la encargada de poder ver
cómo se pueden ir suprimiendo esas ecolalias. ¿Para qué? Para que el lenguaje sea más espontáneo. Soy el moderador, le pueden hacer las preguntas correspondientes. De mi parte, muchas gracias por la atención, así que los espero el día de mañana. Igual voy a estar aquí, quiero escuchar. Muy buenas noches, estudiantes. Perfecto. Katia, por la importancia y la clase del día de hoy. Espero que haya sido de sus que todavía hay muchísimas preguntas por responder. Escucha mucha interferencia, o es solo a mí. ¿Se escucha? ¿Se escucha claro? ¿Si se escucha claro lo que le estoy comentando? Sí, se escucha, pero hay interferencia, bastante. Se escucha, mucha interferencia. A ver, un momentito, por favor. Perfecto, ¿ahí se me escucha más claro? Sí, está más claro. Sí, Perfecto, más perfecto. claro. Perfecto, disculpen los inconvenientes, estoy en un lugar donde la señal no entra muy bien, pero les comento un poquito. Todavía por el momento tendrán preguntas por resolver, ¿correcto? Esta es solamente una de las 3 clases modelo que le estamos brindando el día de hoy. Por lo tanto, estas clases modelos tienen un programa completo de especialización o diplomado donde van a tener un total de 32 clases. Así que toda la información que ustedes deseen va para estudiantes, para padres de familia y profesionales que tengan la iniciativa de darse con la finalidad de poder ayudar a sus niños en casa o en esa oportunidad para que puedan potenciar sus conocimientos y puedan trabajar con los niños con los que trabajan. ¿Correcto? La información que ustedes me van a solicitar es a través de igual forma, ahí les voy a dejar mi número para cualquier duda o consulta que puedan tener con respecto a las clases de hoy o con respecto al programa completo que vamos a iniciar la primera semana. No se escucha muy bien. Sigue la interferencia. Continúa la interferencia. Creo que es el lugar donde está, por eso. Sí, es el lugar. Disculpen los inconvenientes. Estimados, Ustedes deben estar en un lugar adecuado, pues, señores, para poder entender. Si no se ubica en un lugar adecuado, ¿cómo nosotros podemos entender? Entiendo, estimados participantes, las entendemos. Cualquier información que puedan tener, me lo van a compartir a través del grupo de WhatsApp. Sí, ahí estaré presto para poder ayudar. Lo que quiero comentar es que, por ejemplo, la terapia ocupacional tiene una duración de 8 meses, en las cuales ustedes van a desarrollar muchas características y se les va a brindar las estrategias, pero antes de eso ustedes tienen que, por ejemplo, yo le brindo una estrategia a una persona, la puedo utilizar, pero en qué casos sí y en qué casos no. El curso sería de terapia ocupacional exclusiva. La terapia ocupacional tiene un enfoque y dentro de ese enfoque está la integración sensorial, pero como les había comentado, la integración sensorial que se va a dar en sus niños no siempre se va a dar en todos los niños, ¿sí? Sí hay que aplicar un perfil sensorial, pero ese perfil sensorial lo aplica el profesional, ¿ya? O sea, es decir, donde lleva las terapias, no se puede aplicar en otro lugar, ni la propia mamá, porque no vas a saber cómo rellenar el perfil, no vas a saber cómo valorar, y esa evaluación es netamente profesional porque de eso se encarga cuando cuando tú quieras pedir un informe de evolución, ¿sí? A ver, ¿suelen medicar a los niños con alteración sensorial? No, la medicación siempre es lo último que se debe esperar. Por eso es que el médico siempre te recomienda, pasa por distintas terapias, terapia ocupacional, terapia de psicomotricidad, terapia de lenguaje, terapia de conducta. Si la terapia de conducta no progresa en un tiempo delimitado, que puede ser 6 meses, 8, 9 meses, dependiendo de la condición del niño, entonces ya en ese momento la psicóloga te brindará un informe que diga, ¿sabe qué? Los avances no han sido los esperados. Por ende, ya el médico te dirá, ¿no? ¿Sabe qué? Leo en el informe que los avances no han sido los esperados, que el niño no ha progresado o no ha progresado lo que se esperaba, por ende vamos a iniciar con la medicación. Pero no se medica así como de mamá a mamá, ¿no? A mí me fue bien con esto
y a mí me fue bien con esta medicación, entonces le doy a mi niño eso. No, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Señorita, disculpe, buenas noches. ¿La terapia ocupacional por cuántos meses es? Yo estudio terapia física y rehabilitación y quisiera llevar también terapia ocupacional. Este es un curso en los cuales nosotros vamos a ampliar nuestros conocimientos. Hay cosas que vamos a poder hacer, hay cosas que no vamos a poder hacer. Hay terapeutas que no dejan entrar. Lo que pasa es que la terapia ocupacional es una carrera que dura 5 años en la universidad. ¿Ya? Claro, se tiene que estudiar tecnología médica. Soy tecnólogo médico. Entonces, ¿qué profesional saca? El terapeuta ocupacional. Él saca el perfil sensorial. Él es el encargado de sacar. O sea, le da a la mamá la hoja del perfil sensorial, la mamá lo llena y se evalúa. Debe llevar todos los niños atípicos. No, la integración sensorial lo puede llevar cualquier niño previa evaluación del profesional. Lo puede llevar todos los niños neurodiversos o que tienen alguna alteración, debe llevar terapia ocupacional. Todos. Pero hay niños neurotípicos que lo pueden llevar, claro. Claro que sí, depende de la evaluación. ¿Ya? Bien, chicos. Bueno, les disculpas del caso porque el joven se encuentra en un lugar que no es señal, pero espero haber podido resolver las dudas que han tenido. De todas maneras, mañana tenemos otra clase muy bonita en la cual ya vamos a hablar un poquito más de cómo se va a enfocar el curso, ¿sí? Así que espero que se puedan conectar y los espero mañana, ¿ya? Listo. Muchas gracias. Ya nos vemos. Centro especializado que recomienden. Uy, tendrías que averiguar mucho porque en los centros especializados hay personas que no son capacitadas para poder realizar la terapia ocupacional, así que son sus niños. Investiguen bien quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer. ¿Ya? Listo. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, ma'am.